¿Qué tal? Como recordarán, quizás lo recuerden, empecé el lunes hablando de Rusia y hablando de lo que acababa de hacer Putin, Vladimir Putin, el líder ruso, en relación a estas dos repúblicas ucranianas reconocidas por él y tan solo por él, pero que reúnen a una buena cantidad de población rusófila y rusófona. Es decir, de filiación rusa, de antecedentes rusos y además de lenguaje ruso, rusoparlantes. Bueno, dije que era una operación temeraria, audaz e inteligente porque al reconocer esas repúblicas, él dijo también que iba a mandar un ejército para resguardarlas. La verdad es que desde el año 2014 hasta hoy, o hasta hace algunos días, el ejército ucraniano ha estado hostilizando a estas dos regiones de un modo brutal. La suma de bajas totales llega a las 14.000 personas. Desde luego, no todas son las víctimas del ejército ucraniano, porque ahí hay dos milicias, en Donetsk y Lugansk, armadas por los rusos, pero para defenderse de los ataques originalmente planteados por el ejército ucraniano. De tal modo que el lunes, justamente dije, Putin ha hecho algo muy inteligente, ha reconocido estas dos repúblicas, ha provocado una crisis, va a mandar a su ejército a proteger estas dos repúblicas reconocidas por él y vamos a ver qué pasa. Bueno, 48 horas después, en la madrugada del jueves, ocurrió lo que algunos temían. Se produjo la invasión monda y ronda de Ucrania por parte del ejército ruso, una operación militar que en realidad es una guerra. Es una guerra que tiene múltiples explicaciones y que la prensa peruana solo atiende a través de un prisma. Muy bien, es legítimo que la prensa peruana sea esclava de un solo ideario, de un solo menú, de una sola agenda. En fin, es viejo este problema. Soy un viejo lector de la prensa peruana y sé cuán hipotecada está a un solo lado de las cosas. Y entonces, claro, los rusos que han invadido Ucrania y que han desatado una guerra, efectivamente han cometido un grave error. Si Putin no logra un control pleno de la situación, se va a ver en gravísimos problemas, porque si esto se prolonga, si la guerra se prolonga y la resistencia ucraniana permite decir que la guerra se puede prolongar, Putin se va a ver en serios problemas. Los castigos a Rusia son unánimes, cosmopolitas y de toda índole, y la economía rusa no está en condiciones de aguantar una condición de paria tal como ha descrito justamente la Unión Europea, que va a ser su condición en el caso de que se implementen todas las medidas que se han acordado. Putin ha cometido un error, pero es un error que tiene múltiples explicaciones, múltiples puntos de vista y merece una explicación mucho más compleja de la cosa paporretera que leemos en la prensa peruana. Putin ha cometido un error, pero la OTAN ha cometido otro error, el Occidente ha cometido un error, el error de provocar desde el año 2014, el año del golpe de Estado, contra un presidente prorruso, el error de haber cometido una serie de provocaciones que han puesto a Rusia en su sensibilidad patriótica contra la pared. Así de sencillo. Bien, el portavoz del Ministerio de Defensa rusa, como la prensa peruana solo da partes ucranianos y occidentales, entre comillas, voy a leer lo que ha dicho hoy día Igor Konashenkov, que es el portavoz del Ministerio de Defensa. Las fuerzas rusas han destruido hasta ahora 1.146 objetos de infraestructura militar de Ucrania, incluidos 31 puestos de control y de comunicación, 81 complejos de defensa antiaérea de misiles S-300 Buk M1 y OSA y 75 radares.
Las fuerzas rusas también han atacado 6 columnas de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas ucranianas. Han sido destruidos 311 tanques y otros vehículos blindados de combate, 42 aviones y helicópteros, 51 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, 147 armas de artillería de campaña y morteros y 283 unidades de la técnica automovilística militar, de la logística automovilística militar. El vocero también ha dicho que 110 soldados ucranianos han abandonado voluntariamente las armas en las últimas 24 horas. Asimismo, el portavoz del Ministerio ruso de Defensa informó que las fuerzas de la República Popular de Lugansk avanzaron 3 kilómetros durante la jornada, mientras que el ejército de la República Popular de Donetsk hizo lo propio a lo largo de 16 kilómetros durante las últimas 24 horas. Ha habido una conversación en Bielorrusia entre dos delegaciones, una rusa y otra ucraniana. No han llegado a nada y notoriamente el pesimismo ha vuelto. La vía diplomática por ahora está cerrada. Pero claro, hay otras versiones y hay otras alternativas de lectura y hay otras interpretaciones posibles. En el blog de Rebelión se lee lo siguiente: en una prolongación de la Guerra Fría que todos creíamos había terminado hace 3 décadas, Occidente se empeñó en instalar en Kiev un gobierno rusófobo, es decir, de odio a Rusia, con lo cual dio pie a la rebelión de las regiones de mayoría rusa y gestó una suerte de guerra civil que sirvió de caldo de cultivo para el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas e incluso neonazis que han permeado a las instituciones ucranianas, incluido el gobierno. El golpe del año 2014 en Kiev, que derrocó al gobierno de Víktor Yanukovych, probadamente dirigido con apoyo de Washington, instauró un estado vasallo repleto de armas y de pandillas desaforadas, con frecuencia integradas por admiradores de Hitler y seguidores de Stepan Bandera, el líder que le abrió las puertas a la invasión nazi del año 1941 y colaboró con ella a partir de intereses nacionalistas ucranianos. Putin ha cometido un grave error, porque esta guerra no puede tener un desenlace absolutamente favorable para él. Aún en el caso de ganarla, su aislamiento, su fragilidad como país acosado es notoria. Y entonces el nacionalismo puede conducir a este tipo de callejones sin salidas, el chauvinismo aún más. Y Putin ha sufrido la tentación diabólica del viejo imperio ruso. Y entonces estamos en una situación lamentable, en donde hay, por supuesto, víctimas civiles, bastantes, suficientes como para acongojarnos y como para lanzar nuestra voz de protesta. La única posibilidad para Putin es ahora aceptar las negociaciones que están abiertas, que se han abierto en Bielorrusia, han fracasado en su primera sesión, pero pueden reconducirse y pueden reafirmarse. La única salida para Putin es confiar en esas conversaciones y llegar a un acuerdo que le permita el logro mínimo que está planteando, que es que no haya misiles nucleares en Ucrania, porque ese sí es un pedido elemental. Aún creo que Putin tendrá que aceptar al final que Ucrania esté en la OTAN, si es que así lo desea su pueblo. Pero claro que puede haber una pertenencia a la OTAN sin necesidad de convertirse otra vez en una república nuclear, que ya lo fue cuando era República Soviética, porque allí estaban misiles atómicos, es decir, esgrimidos por la vieja URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que esa es la salida que se ve desde aquí, desde una perspectiva menos banderizada, menos partidarizada y menos esclava de los monotemas de Occidente y de la prensa vasalla de la gran prensa internacional, ¿no? Bien.
Para seguir hablando un poco del exterior, a mí me encanta hablar del exterior también. Si hay algo que lamento es el carácter aldeano a veces, ¿no? Comarcal de nuestra prensa. Colombia ha despenalizado el aborto hasta la semana 24, es decir, se podrá abortar hasta los 6 meses. Un alto tribunal despenalizó el último lunes el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo. Un fallo inédito que la mayoría católica, por supuesto, ha censurado y que pone a Colombia a la vanguardia de las leyes de aborto, no solo de este continente, sino de, en fin, en la esfera internacional, para decirlo de algún modo. Yo soy agnóstico. Mi agnosticismo es doliente, es dubitativo, es ansioso y es dudoso. Pero que las feministas salgan a la calle a festejar esto, que pueda haber un aborto al 6º mes de embarazo, al 6º mes de gestación, no lo entiendo, no lo entiendo, no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. El tibio ministro del Ambiente, don Modesto Montoya, ha dicho: no es tan cierto que a Repsol solo le falta recuperar el 2% de petróleo. No es broma este titular, sí existió, ¿eh? Aquí está. No es tan cierto que a Repsol solo le falta recuperar el 2% de petróleo. Oiga, no mienta. No es tan cierto que a Repsol solo le falta recuperar el 2%, no, el 50% de petróleo. ¿De dónde sale este gobierno de izquierda, entre comillas, con un ministro así tan tímido, tan timorato y tan caído del palto, que le dice a Repsol: no es cierto que solo te falta el 2%? No, claro que le falta el 50% y más. Y lo que no dice es que nos vamos a demorar entre 6 y 10 años para recuperar los fondos marinos contaminados e infectados de petróleo por Repsol. Los megamillonarios peruanos, la fortuna de los superricos en Perú se recupera menos que en la región, pero se ha recuperado. Bueno, resulta que los megamillonarios en Perú tienen, según un informe financiado por la CEPAL, con datos de Forbes y del Credit Suisse, tienen, 11.400 millones de dólares. Los millonarios peruanos en suma tienen 11.400 millones de dólares, o sea, 43.320 millones de soles. Y claro, CEPAL dice, como una glosa, como una acotación, como un pie de página: una concentración excesiva de la riqueza también puede afectar el crecimiento económico e incrementar la desconfianza ciudadana en las élites y en las instituciones. Sí, pues, ¿no? 43.320 millones de soles. Madre mía. En fin. Si el Ejecutivo no sabe armar un gabinete decente, no hay tregua. Esto lo decía el señor Galarreta, secretario general del Partido Fuerza Popular, mucho antes de que se dieran los destapes que vamos a comentar, por supuesto, en este programa, sobre la señorita, o alrededor del testimonio de la señorita Karelyn López, ¿no? Si el Ejecutivo no sabe armar un gabinete decente, no hay tregua. Sí, pues no hay tregua, no ha habido tregua en ningún momento, y por lo menos el señor Galarreta tiene la honestidad y tiene la virtud de la transparencia. No hay tregua, pues. Con este gobierno no ha habido en ningún momento tregua, y los abracitos congresales no han sido sino decoración, ¿no? Han sido escenografía, han sido, digamos, parte del programa de Gisela Valcárcel, probablemente. Una noticia que a mí me encantó esta semana: en México el Congreso ya admitió a debate un proyecto de ley para abolir las corridas de toros. En México, en donde está la plaza de toros más grande del mundo, 50.000 asientos, más grande que la más grande de España inclusive, ¿no? Y ya están admitiendo a discusión una ley que, si se aprobara, ojalá que se apruebe,
abolirá la corrida de toros, la bestialidad de ese espectáculo siniestro que continúa en pleno siglo XXI. En fin, en esta era supuestamente digital y posmoderna, seguimos matando animales y aplaudiendo la orgía de sangre y viendo a unos mentecatos ahí tomando vino regular en botas falsas. Me llega un papel con una novedad. Castillo acepta la renuncia de Silva, el ministro de Transportes. Vaya, vaya, me alegra, señor Castillo, que acepte usted la renuncia de Silva, ministro de Transportes. El problema es que usted sigue. El problema es que usted sigue, no es que se vaya Silva, el problema es que usted sigue, que usted está ahí. En fin, eso lo comentaremos después. Pero que se vaya Silva, hace rato que debió irse, ¿no? Hace rato que debió irse. El único ministro sobreviviente de 4 gabinetes. ¿Por qué estaba ahí? Evidentemente era un hombre clave. ¿Clave para qué? Para ciertas mugres, ¿no? No tengo dudas. El señor César Combina, que es el candidato a alcalde de Lima del fujimorismo, es investigado ahora por la fiscal de la Nación y está indagado por una denuncia que publicó un periodista importante, huancaíno, Edvan Ríos. Edvan Ríos investigó mucho a Vladimir Cerrón. Tanto lo investigó que Vladimir Cerrón lo hostilizó al punto de hacerle la vida imposible en Huancayo. Y Edvan Ríos investigó a este señor Combina y llegó a la conclusión, confirmada por varios testimonios, de que el señor Combina, cuando era congresista, resulta que solicitaba dinero a los alcaldes para incluir proyectos de estos alcaldes en la ley de presupuesto del 2021, porque el señor Combina era parte de la comisión de presupuesto. Ajá, ahora ya entiendo con qué combina. Sí, pues, combina con la trafa. Sí, combina perfecto. El 22 de febrero pasó inadvertido. Antes no pasaba inadvertido porque el 22 de febrero los apristas celebraban el Día de la Fraternidad. El 22 de febrero era el cumpleaños de Víctor Raúl Haya de la Torre, nacido el 22 de febrero de 1895. Luis Alberto Sánchez decía que en 1895 sucedieron 2 cosas importantes. Nació Haya y llegó Pierola al poder. Efectivamente, las 2 cosas concurrieron. Este 22 de febrero pasó inadvertido, pasó mustio, pasó fantasmal. El APRA no existe, el APRA murió. El APRA murió de un balazo en la cabeza, porque el APRA llegó a ser fatalmente para el APRA Alan García. Alan García encarnó al APRA, Alan García usurpó al APRA, Alan García sustituyó al APRA y el señor Alan García se suicidó cuando se vio perdido ante las investigaciones de la Fiscalía. Ese es Oscar, que debe haber visto algo que no le ha gustado. Pero Oscar tiene autorización mía para hacer lo que acaba de hacer. Bien, yo siento tristeza por el APRA, porque el APRA era un partido importante, fue un partido muy importante, fue nuestra socialdemocracia, ¿no? Como es el SPD en Alemania, o el Partido Socialista Obrero Español en España, el Partido Socialista de Mitterrand en Francia, el Partido Laborista en sus buenas épocas de laborismo, antes de su conversión en partido de centro-derecha. En fin, el APRA era la inteligencia de centro-izquierda, la academia política de centro-izquierda en el Perú. Y Haya, evidentemente, no se merecía la sucesión que tuvo. Haya no se merecía a Alan García. Y sin embargo, Alan García fue el sucesor y acabó con el APRA. Yo entrevisté a Haya de la Torre, como algunos de ustedes saben, esa entrevista que se hizo junto a César Lévano está en el libro Cambio de Palabras.
es la primera, una entrevista muy larga porque duró horas y horas, 6 horas. Y yo nunca fui aprista, pero yo vi a un hombre extraordinario en cultura, en visión, en frugalidad. En su casa vieja y polvorienta de Vitarte nos recibió y nos habló de casi todo. Y no puedo olvidar el momento en que orgulloso se paró y sacó de su biblioteca un libro. Y era la edición Príncipe de Trilce. De Trilce, el libro que publicó César Vallejo en 1922. Justamente se cumple este año un siglo de la publicación de Trilce. Pero claro, eso no era todo. Nos enseñó la dedicatoria y estaba dedicado por César Vallejo a Víctor Raúl Haya de la Torre. Privilegios que uno tiene sin querer y sin merecer probablemente, ¿no? El barril está a $100, el barril de crudo, por toda la crisis mundial, ¿no? Pero el Bank of America, antes de la invasión rusa a Ucrania, ya estimaba que el crudo puede llegar a subir a 120 por el conflicto. Y efectivamente, estos 24 horas antes de la invasión. Fíjense que algunos profetas económicos sí funcionan, ¿eh? Y efectivamente nos vamos camino a los 120 dólares barril de crudo. Y claro, Ucrania está lejos y todo nos parece remoto y todo nos parece así, um, lejanísimo, ¿no? Pero como decía Vallejo, nunca tan cerca arremetió lo lejos, porque resulta que la crisis económica que puede expandirse a partir de la invasión rusa a Ucrania nos puede tocar la puerta. Y una de esas tocadas así poderosas, imponentes y prepotentes, va a ser el precio de la energía, ¿eh? No tengan ustedes ninguna duda. Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía del año 2008, que es demócrata, casi militante, obvio, del Partido Demócrata, dice, sin embargo, lo siguiente respecto de la administración Biden, ¿eh? Ojo con esto: la inflación se ha disparado, la confianza del consumidor se ha desplomado y las percepciones económicas son un gran pasivo para el Partido Demócrata. ¿Qué está pasando? La economía se está comiendo la figura de Biden. La economía está devorando el prestigio de Biden. Como decía Clinton, la economía, estúpido, la economía. Y Biden parece no darse cuenta de esto. Y hay un gran problema a partir de esto: la posibilidad de que los republicanos ganen las próximas elecciones y que Donald Trump vuelva al escenario. Eso es lo que puede costarle a Estados Unidos este semifracaso de Biden. Ahora, Biden se está jugando entero en lo de Ucrania. Muy bien, hace bien, pero en el nivel doméstico la cosa está peleaguda, peleaguda para él. El 70% de los peruanos desconfía de Pedro Castillo. Es una encuesta de Ipsos para Lampadia. 70% desconfía del presidente de la República y el 57% opina que el presidente debería dejar la presidencia. Sí, notable, ¿no? Notable el descrédito, notable el deterioro, notable el hundimiento de la imagen presidencial, hecha a puño limpio por el propio Castillo. Desde luego que la prensa lo odia, la prensa grande lo odia, la televisión mediana y grande lo odia, la derecha lo odia, el centro ya empezó a odiarlo y sectores de la izquierda lo consideran entre traidor y desafecto. Pero claro, esto le quita legitimidad al gobierno. 70% desconfía del presidente de la República, o sea, no le cree. Cuando habla no le cree. Y 57% ya está pensando que lo mejor es que se vaya.
Claro que podríamos pedirle a la prensa corporativa, por ejemplo, a la prensa oligopólica, el comercio, compañía, me refiero al comercio y compañía, que también hiciera una encuesta cuánta gente le cree a la prensa, cuánta gente confía en la prensa, cuánta gente, digamos, pone sus manos al fuego por la prensa. Sería bueno, ¿no? Además que no la haga Ipsos, que no la haga Ipsos, que no la haga Datum. Si quieren que no la haga el IEP, que puede ser considerado una ONG así medio izquierdosa, medio caviar, que la haga alguien, que contraten a Gallup. Gallup podrías venir acá y hacer una encuesta independiente, financiada por no sé quién. Podemos hacer una chanchita para eso, ¿no? ¿Y por qué esa pregunta sería pertinente? Porque claro, uno ve cosas como esta, ¿no? Gloria responsable con la gestión del agua. Y esto es un aviso institucional, de Gloria y del diario Gestión, del diario El Comercio. O sea, no es un aviso de Gloria, es un aviso conjunto, un joint venture de avisaje. Entonces, ¿cómo? La prensa está metida con... Sí, pues, sí. La prensa ya no es que recibe publicidad, la prensa es publicidad. Y Gloria, la empresa que maltrata a los ganaderos peruanos hace años, que tiene problemas con el agua serísimos, acusaciones diversas, justamente sobre el agua. Dice que es muy responsable con la gestión del agua. Sí, con el agua que le mete a ciertos algunos de sus productos para ganar más. En fin, ¿no? Y claro, el comercio y la Fundación Romero, aviso, aquí dice aviso, aquí dice Fundación Romero y aquí dice el comercio. Ahí está. Un aviso. Grupo Romero comprometido con las familias del Perú. Se destinaron 70 millones de soles para iniciativas de ayuda en el contexto de la pandemia. ¡Wow! Entonces, la prensa, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la prensa? La prensa es la dama pulcra que está lejos del poder económico también, y que es capaz de decir la verdad, le duela a quien le duela, y aunque sea el callo más refinado o adinerado del país, pisarlo, ¿sí? ¿Puede? No. Después de esto, no, evidentemente. Es una prensa adherida al poder, una prensa promiscua, es una prensa adjunta al poder económico, adjunta a las grandes empresas. Es decir, no hay separación, porque esto no lo había visto nunca, ¿eh? Tengo muchos años, demasiados, de lector de periódicos peruanos, y esto sí que duele, ¿eh? Grupo Romero y el comercio, juntos en un aviso. Pero como estos así, surgen. Y claro, uno se pregunta, ¿esta es la prensa que necesitamos? No, pues, no es la prensa que necesitamos, es la prensa que parió el sistema neoliberal, cuya exigencia es ahora, los periodistas leen comerciales. Y ahí están los pobres periodistas en la radio leyendo comerciales, y en la televisión leyendo comerciales, haciendo comerciales, ofreciendo cosas medicamentosas, muchas de ellas. Prensa degradada, periodistas humillados, mensajes corrompidos por los negocios. Y uno dice, wow, qué decadencia, ¿eh? Sí, pues, así sucede. Ya está comprobado, insisto en este tema, mafias de proxenetas extranjeros fuera de control, alerta. No lo dice una prensa barata, popular, amarilla, chillona, lo dice el diario La República. Ahora, no sé por qué ponen proxenetas extranjeros, como si extranjeros definiera a alguien. Al contrario, esto sí que es xenófobo, poner extranjeros. No, son venezolanos, específicamente venezolanos, no son extranjeros. La extranjería no es una nación, no es un país, no,
Entonces, esto nos devuelve al viejo tema de la inmigración ilegal que estamos aceptando, digamos, de un modo caudaloso, de un modo temerario, de un modo suicida. Bienvenidos todos los venezolanos honrados y dignos que pueden elevar inclusive la productividad de la economía del Perú con su trabajo, con su aporte, con su talento, con su vigor. Bienvenidos, siempre. Pero han venido miles de ampones enloquecidos, ampones dispuestos a todo, asesinos, sicarios, ladrones, que han contribuido a convertir Lima en lo que es ahora, una ciudad en donde hay que temer, y hay que cuidarse, y hay que prevenir, y hay que casi vivir en una suerte de paranoia permanente para sobrevivir. A ver quién se acerca, a ver qué moto está a la derecha o a la izquierda del auto en donde estoy, o quién es el que camina, quién es el tipo ese. Vivimos así, como bestias asustadas, pequeñas bestias asustadas, y eso no es vivir, eso es temer, y temer es lo menos parecido a vivir. Por eso, cuando un diario amigo, un diario razonable, un diario inteligente como La República pone esto, no al estigma venezolano, tiene razón, no al estigma venezolano, pero hay que decirle no a la inmigración delictiva, al AMPA venezolana, hay que decir no con todo derecho, como lo está haciendo Chile, con todo rigor y con toda convicción de país. Aquí no van a entrar, y si los descubrimos, los deportamos. Y claro, los van a deportar con esta nueva ley que ha salido en Chile, los van a deportar a Perú cuando llegan por ahí, a Perú o a Bolivia, si es que han entrado por ahí. Bueno, lección, nueva lección. Avelino Guillén es otro de los exministros que da entrevistas, que sigue dando entrevistas y que sigue hablando mal del gobierno. Pedro Castillo no tiene respeto por el pueblo, dice en el diario Expreso. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué todos los que salen del gobierno de Castillo hablan mal del gobierno de Castillo? No hay una sola persona que haya salido del gobierno de Castillo o de la esfera gubernamental o ministerial de Castillo que haya dicho, sí, pues, qué bien, estuvo muy bien todo. Ni uno, con matices más o menos, con, digamos, sonoridad más o menos. Todos han criticado a Castillo, todos han criticado el entorno que vieron, y todos han dicho no fue una buena experiencia, y todos han dicho mucho cuidado con lo que está pasando. Sí, y quien ha dicho también mucho cuidado, ha sido Jimena Pinto, de la Fuente, la secretaria de Comunicaciones Sociales de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se fue después de una discusión con el primer ministro en relación a la publicidad del comercio. Ella disponía de los presupuestos y, por supuesto, estaba asignando al Grupo del Comercio lo que más o menos le correspondía por tiraje, por venta, por lectoría, y en cuanto a los canales también por rating, por visionado, por audiencia. Y el señor primer ministro le dijo que no, que el Grupo del Comercio nada, y claro, al final tuvieron una discusión y ella tuvo que irse. El primer ministro, desde luego, ha negado enfáticamente el asunto, pero todo indica que el señor primer ministro es un hombre que puede mentir y que puede protegerse, y que puede proteger al presidente hasta la complicidad, hasta la suciedad, por qué no decirlo. Y está mal, pues. Yo soy hipercrítico del comercio, pero a la hora de definir presupuestos me imagino que las cifras son las que valen. Y por si acaso, yo repito la anécdota, ¿no? El día que entrevisté a Castillo, un fulanito de esos
amiguitos de Castillo me habló de publicidad estatal y yo le dije, ni la quiero, ni la tengo, ni la quiero. Porque usted no tiene publicidad estatal, no sé, ni la quiero, ni la tengo. Ni la tengo, ni la quiero. Entonces, es un poco lastimero esto de la prensa diciendo la publicidad estatal debe repartirse, ¿no? La verdad es que si yo fuera empresario de la gran prensa corporativa, por supuesto nunca he querido serlo, ¿no? Pero en fin, si lo fuera, cosa que no apetezco, pero si lo fuera, si hubiera tenido éxito en la vida, entre comillas, y lo fuera, yo por una cuestión de dignidad, ¿no? Casi de orgullo, yo me río de la prensa estatal, yo vivo de lo mío, vivo de mis ventas, vivo de mis éxitos, de mis grandes reportajes, vivo de mis lectores digitales y mis lectores de papel, que no necesito al Estado, váyanse al demonio. No, salen a decir, oye, ¿cómo me haces eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me das el presupuesto? Es penoso, la verdad, pero en fin, cada uno es dueño de sus demandas, de sus exigencias y de sus patetismos, ¿no? Sí, pues presión de Torres tendría implicancias penales, eso lo dice el Comercio, ¿no? O sea, lo que le dijo Torres a Jimena Pinto, no le des publicidad estatal al Grupo del Comercio, tendría implicancias penales. O sea que sería un delito ya no darle publicidad al Grupo del Comercio. No puede, no se pase. No es un delito, es una metida de pata. Una metida de pata y una arbitrariedad y un rasgo de autoritarismo, en fin, un poco vejete, ¿no? Pero nada más que eso. Es interesante esto, ¿eh? Ricardo Vázquez Kunze, que es un derechista conocido, archiconocido, dice lo siguiente en su última columna. Derechista conocido dice lo siguiente: Keiko Fujimori ha demostrado que no puede ganar una elección con quien la pongan al frente, y lo que debería hacer es retirarse de la política, porque mientras ello no ocurra, es un factor de distorsión que nos pondrá una y otra vez en la penosa situación de padecer a un incompetente, truán o a un aventurero de la peor laya como presidente. Tiene que entender Keiko Fujimori, tiene que entender y cobrar conciencia que divide y no suma políticamente al sector democrático y libertario que rechaza a los caviares y a la izquierda. Lo dice Ricardo Vázquez Kunze, que ha tenido mucha simpatía con el fujimorismo. Le dice a Keiko, por favor, retírate. Por favor, deja sitio a los que vengan. Deja sitio a los que vengan. Y lo mismo dice de Hernando de Soto y de López Aliaga, ¿no? Pero sobre todo se ensaña con Keiko. Le dice, vete, porque lo único que vas a hacer es volver a perder y lo único que puedes lograr es que otro Castillo te gane la elección. Y efectivamente, ¿no? Yo en alguna de mis crueles columnas, así del peor gusto posible, he dicho que a Keiko le ganaría Gasparín. Que si Keiko vuelve a postular y compite con Mickey Mouse le gana. Porque Keiko está condenada a perder. Pero no solo por ella, no solo por lo poco empática que es, sino por la mochila que tiene, de la que nunca se libró. Tiene una herencia maldita, como en la película esta del Far West, ¿no? Una herencia maldita, o sea, ser hija de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por todos los crímenes que cometió y los 10 años de dictadura que se comieron las instituciones democráticas del Perú y nos llevaron probablemente de la manera más directa a la crisis en que estamos. Hombre, es demasiado peso. No es Keiko, es el pasado el que la hunde. Bien. Vamos a ver. Los sitios arqueológicos y las lomas de Lima están en riesgo por un proyecto de COFOPRI. Lima tiene 13.000
500 hectáreas de zonas de lomas, y resulta que hay un proyecto de ley del gobierno que quiere justamente otorgarle a los posesionarios precarios de zonas en discusión, zonas arqueológicas en discusión, la propiedad. O sea, convertirlos de posesionarios discutibles en propietarios inamovibles. Eso es un crimen, ¿eh? Eso es un crimen populista que no podemos aceptar. En nombre de nadie podemos aceptar que esto se convierta en ley. Por si acaso, prevengo al Ministerio de Cultura en el caso de que siga existiendo, a las autoridades de cultura en el caso de que hayan sobrevivido al último gabinete y demás. El señor Vladimir Cerrón, que no es santo de mi devoción, como ustedes saben, y que felizmente no es santo de la devoción de casi nadie en el Perú, sin embargo, hay que reconocerlo, ha sido absuelto, ¿no? Absuelto por un juez de Huancayo que ha considerado que no cometió el delito de malversación. En este famoso caso en donde él dispuso que un presupuesto destinado a la reforestación de las riberas del río Mantaro, se destinase, que esos fondos se destinasen a otros fines. El juez dice que no se ha podido sustentar ni el daño ocasionado ni la directa intervención del presidente regional en esa medida. Por supuesto, la Fiscalía ha apelado y a mí me suena raro el asunto porque efectivamente la malversación existió. El tipo cogió un dinero y lo destinó a otros fines. Eso es malversación. Ahora, ¿quién podía decidir una cosa tan importante? Solo el presidente regional, pero el juez dice, no está probado que haya sido el presidente regional. O sea, el juez presume que un gerente, que un funcionario menor tomó la decisión de destinar 2.300.000 del presupuesto para la reforestación para otros fines, entre ellos la construcción de un par de puentes. Pero en fin, todo es posible en este país. Dicen que las empresas estatales siempre son malas, siempre son perdedoras, siempre están al borde del abismo, siempre están en rojo, ¿no? Esa es la prédica peruana. Aeroperú quebró. Sí, pues. Siderperú era un lastre. Electroperú, un desastre. Oh, sí. Por eso todo se privatizó y por eso todo anda mejor. Pero resulta que en Chile, Codelco, que es la Corporación del Cobre, estatal, la creó Allende y Pinochet no la tocó. La creó Allende y Pinochet no la tocó. Codelco ha tenido ingresos por 7.394 millones de dólares el 2021, un incremento del 256% en relación al año 2020. La Corporación del Cobre de Chile, empresa estatal, ha tenido 256% de incremento en sus ingresos el año 2021. ¿Qué les parece? Sí pues, hay cosas estatales que pueden funcionar. El precio del cobre internacional ha sido un factor, sin lugar a dudas, pero también una serie de medidas que tomó Codelco para mejorar la productividad de la empresa. Porque las empresas estatales, pues, cuando están bien dirigidas, funcionan y funcionan magníficamente. La señora María del Carmen Alba debería estar muy preocupada, ¿no? Porque resulta que según una última encuesta del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación del Congreso ha llegado al 82%. O sea, ha pasado de 77 el mes pasado, enero, a 82%. Desaprobación 82, aprobación 14. Y la desaprobación específica, individual de la señora Alba, ha pasado de 65 a 73%. O sea, supera largamente la desaprobación del presidente.
Por lo tanto, si hay vacancia, la vacancia sería producida por un Congreso que tiene 70% de desaprobación y cuya presidenta tiene el 73% de desaprobación. Esa es la paradoja en la que nos encontramos, ¿no? El callejón sin salida, en donde estamos chillando y lamentándonos. El incompetente ministro de Salud ha ordenado o ha dicho o ha convencido al gabinete y al presidente, etcétera, etcétera, que se eliminen ya todos los límites del aforo y entonces 100% de aforo desde hoy, 100%, listo. No tiene nada que ver con lo que dicen los especialistas, los epidemiólogos, doctor Huertas, exministros de salud, el colegio médico, nada, 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 100%, 100%. Entonces 100% ya está decretado y por la economía, por la economía. No es una medida de salud, es una medida económica. Podría haber dicho 70, con lo cual se hubiera, digamos, mantenido un cierto régimen de cautela y en fin, de cuidado elemental. Pero no, 100%, 100%. El incompetente ministro de las aguas hexagonales y de las agüitas de otra índole. Francisco Tudela ha escrito en un artículo en El Comercio: con la guerra de Ucrania, el mundo de hoy, fundado en 1945, está herido de muerte y sin esperanza de recuperación. Ya agonizaba desde la guerra de Kosovo. Sus tratados y declaraciones son letra muerta. Ahora comienza abiertamente la gran pugna del mundo atlántico contra Eurasia en Europa, el Asia y en todos los continentes. Una pugna sin límites ni reglas. Estamos avisados. Es cierto, hay algo de fin de época en esto de la guerra, ¿no? Hay algo de fin de época en esto de la guerra, desatada por Rusia contra Ucrania. Hay algo de... En fin, se abre una etapa de absoluta incertidumbre y casi de informalidad en relación al derecho internacional. ¿Qué nos espera? Nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir. Nadie puede saber qué nos espera. Pero se abre una puerta que nos asoma al enigma más escabroso, ¿no? ¿Qué quedará? ¿Qué quedará de lo que hoy ya poco quedaba? Que era, en fin, el respeto al otro, la norma debidamente respetada. Bueno, hace años que Naciones Unidas no sirve para la paz. Y claro, porque vivimos en un mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay 5 países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cada vez que se ha intentado censurar al gobierno de Israel en relación a su política con Palestina, con la Franja de Gaza específicamente, Estados Unidos ha dicho no, yo veto. Y eso ha sido durante años. Y ahora, claro, Rusia ejerce su derecho de veto, este privilegio absurdo, inaceptable tantos años después, y dice no, no, no. Y claro, se opone a una censura al gobierno de Vladimir Putin porque tiene esa posibilidad. Y ese es un mundo anacrónico, un mundo antiguo, un mundo que ya suena arqueológico, el mundo del año 1948, el año de las Naciones Unidas y el año en que las cosas eran absolutamente diferentes. Ese derecho a veto, sin embargo, se mantiene intacto por conveniencia, simplemente, por conveniencia. Bien, todos sabemos lo que ha pasado estos días con las revelaciones de Karenin López. Karenin López es una lobista inescrupulosa
una bandida metida en cosas turbias y en ganancias por debajo de la mesa, aparte de ser una persona que consulta con brujos, que consulta con brujas, en fin, que tiene una serie de tics de esa índole, ¿no? De propensiones de esa índole. Pero Karilyn López, teniendo el desprestigio personal que tiene, sin embargo, es una persona que ha estado muy cerca de Castillo. Y quizá por eso, quizá por ser una persona tan discutible, ha estado cerca de Castillo. Y lo cierto es que Karilyn López tiene una sucesión de visitas, una sesión de visitas que el IDL registró de modo cronológico y que es bien sencillo recordar. El 27 de agosto del año 2021, Karilyn López visita al presidente Castillo en Palacio. El 17 de octubre, Karilyn López visita otra vez a Castillo en Palacio. El 18 de octubre, Karilyn López visita otra vez a Castillo en Palacio. El mismo 18 de octubre, Karilyn López pasa de la oficina de Castillo a la oficina de Bruno Pacheco, el hombre de los $20.000 en el baño. Entre el 19 y el 22 de octubre se llevó a cabo la calificación de propuestas y se otorgó la buena pro al consorcio Puente Tarata 3 en Provías descentralizado. 19 al 22 de octubre. El 27 de octubre fue la famosa fiesta de cumpleaños de la hija de Pedro Castillo. Hubo fiesta, show en Palacio, lo organizó Karilyn López. El 8 de noviembre, Karilyn López otra vez está donde Bruno Pacheco, en Palacio. Al día siguiente, el 9 de noviembre, Karilyn López visita otra vez a Bruno Pacheco en Palacio. El 19 de noviembre, Karilyn López visita a Pedro Castillo en Zarratea, en Breña. Hecho probado. Y el 25 de noviembre, 6 días después de esa conversación en Zarratea, se firma el contrato entre el consorcio Puente Tarata 3 y Provías descentralizado. Por lo tanto, lo que diga la señora Karilyn López, aunque se le tome con pinzas y se le escudriñe con un gran rigor, tiene valor. Tiene valor. Y lo que ha dicho Karilyn López, fundamentalmente, es que el presidente de la República está metido en una trama en donde se negocian licitaciones para obras públicas vinculadas sobre todo o fundamentalmente a transportes y comunicaciones. No es que el presidente sea testigo distante o víctima de algunos conspiradores que lo rodean y que actúan a sus espaldas. No, es que el presidente no solamente lo sabe todo, sino que incita estos negociados. Y lo cierto es que la empresa que delata a Karilyn López en su intento de ser delatora premiada, que ese es el verdadero nombre, ¿no? Colaboración eficaz, ¿no? Son delaciones premiadas, así lo llaman en Brasil y yo creo que es el título correcto. En ese intento ella da el nombre de esta empresa, que es la constructora INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos. Esa empresa ha ganado 530 millones, no es que ha ganado, ¿no? Ha obtenido obras por 530 millones en el gobierno del señor Pedro Castillo. Y resulta que esa empresa está, digamos, presidida, entre comillas, sí, con muchas comillas, y cursiva y bastardilla, por un señor de 27 años que cuando en la radio le preguntaron ¿cuándo ganó usted su primera licitación con el Estado? No, señorita, yo tengo esta empresa desde el año 2019. No, no me entendió la pregunta, le dijeron en RPP. No me entendió la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo ganó usted su primera licitación con el Estado? Ah, no me acuerdo. Tendría que revisar. No, claro, todas las ha obtenido en el gobierno de Castillo y ha sumado 580 millones. Eso no significa, por supuesto, que hay que creerle todo
todo a la señora Karenín López, porque el USB que ha dado, por ejemplo, no dice mucho, simplemente es un listado de obras, pero que la situación es delicadísima para el señor Castillo, no tengo la menor duda. Los testimonios de los delatores premiados han sido decisivos en cuanto destape último haya habido en el mundo, en América Latina, en Europa, en donde sea. Siempre ha sido gente que en busca de una penalidad benévola o arrepentida dice la verdad y cuenta lo que pasó. Y la prensa ha sido el vehículo fundamental de estas revelaciones. Y esto, claro, lleva al viejo problema. Digo viejo porque han pasado meses y seguimos en lo mismo. Es una vejez relativa, digamos, vejez de meses, pero estamos tan gastados en esto que nos hemos avejentado, ¿no? Cualitativamente en esta porquería cotidiana que tenemos que ver todos los días. Si no es una, es otra. Si no es una, es otra. Y estamos hartos. Este país está ensuciado. La presidencia está deteriorada. Es decir, la institución presidencial está meada. Así de sencillo. Y el presidente Castillo no da ninguna solución. Solo es fuente de problemas. Claro que la solución no es el golpismo que plantean algunos. Cambiar las votaciones, rebajar los 87. La solución es que el presidente Castillo entienda que tiene que irse, que lo más lógico y lo más decente es que presente su renuncia. Porque lo que se está ganando es la vacancia. Es bien sencillo. Es decir, va a llegar un momento en que aún los más remisos y los más pacientes y los más resignados van a decir hasta aquí no más. Hay que corroborar la mitad de los dichos de Karenín López. Muy bien, hay que esperar. Vamos a ver si la Fiscalía logra la confirmación del 50%, ni siquiera digo el 100%. Con el 50% basta. Si el 50% se comprueba, es notorio que el señor Castillo tiene que irse. Pero yo le ofrezco modestamente una salida precoz. Es decir, me voy antes, investíguenme desde el llano y verán que soy inocente. Macanudo, ¿no? Pero no, claro, aferrarse al cargo y mandar a los ministros a matonear a la prensa y a matar al emisario y a decir que el pueblo está amenazado, ya no funciona, señor Castillo. Créame, no funciona. Usted no es el pueblo. El pueblo está en otra cosa. El pueblo quiere otra cosa. El pueblo supuso otra cosa. El pueblo quiso otra cosa y usted no ha dado sino escándalo. Escándalo tras escándalo. Ineptitud tras ineptitud. Nombramiento fallido tras nombramiento fallido. Felonía tras felonía. Y vulgaridad tras vulgaridad. Y ahora esto. Y ahora esto. Su amiga. La amiga que usted negó. La amiga que usted trató de apartar. Que reconoció furtivamente en una entrevista. Ahora resulta que su amiga, aterrorizada porque le descubrieron una agenda con nombres y cifras, canta. ¿Y qué es lo que canta? Canta que usted es parte de una organización en donde efectivamente hay cosas muy raras. Una compañía, una empresa que gana obras por 530 millones y cuyo gerente tiene 27 años y no sabe ni siquiera decir cuándo ganó la primera licitación y no tiene ningún precedente empresarial que pueda, digamos, justificar tamaño éxito, ¿no? Y usted metidazo. Y ahora, claro, se libra de Silva, el ministro de Transporte, y con eso cree que está bien. Me libré de Silva, que era, digamos, el socio en el MTC,
Y yo, no, usted se libra de Silva porque Silva era culpable, pero Silva también va a cantar. Y entonces, ¿qué espera usted? Que Silva cante, porque eso es lo que va a suceder. Líbrenos, señor Castillo, señor presidente, líbrenos de todo esto. El Perú no da más. El Perú está en piloto automático. La economía funciona por inercia. Funciona a pesar suyo. El país está funcionando a pesar suyo, señor presidente. Se le dio a usted la mar de oportunidades. Desde julio, la mar de oportunidades. Fue uno de los periodistas que se jugó precisamente para que se le reconociera a usted el triunfo que obtuvo legítimamente por 44.000 votos. Así que usted no puede decir que yo soy parte de una conspiración de la prensa corporativa, ni pertenezco a ella, me he enfrentado siempre a ella, he sufrido los vejámenes, entre comillas, que ella me ha querido propinar toda la vida, los he rechazado y la he vencido a esa prensa corporativa desde mi perspectiva. Jamás me dejé doblegar por ella, ni asustar por ella. Entonces, tengo autoridad para decirle así, modestamente, líbrenos, Señor, de esta pesadilla. Su gobierno se ha convertido, presidente, en una pesadilla. Es despertar a ver qué descubrimos cada día. Qué nueva mugre nos va a atormentar. Y va a convertir esto en una guerrilla entre chismográfica y perversa, en donde todo lo importante se desvanece y solo queda esto. Karelyn López, lo que canta, lo que dice, el señor exitoso de los 530 millones, zarratea, todo en la sombra, todo cochino. Sí, pues, será por eso, y esto ya es el colmo esto es la tragicomedia final, ¿no? Será por eso que el señor Andrés Hurtado dice que va a ser el presidente. Ahí está, pues. Sí, claro. Vivimos en un país tan sumergido en el lodo, que Andrés Hurtado, sí, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Chibolín, presidente, ya está. Chibolín, presidente. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy el informe de calificación de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. Estos sí que son estúpidos, ¿eh? Estos sí que son estúpidos. Traición a la patria por lo que dijo Castillo en una entrevista con la CNN, donde dijo que sí, pues podría consultar con el pueblo peruano para darle una salida, pues, a Bolivia, una salida al mar a Bolivia. Podría consultar. Y después pidió perdón, después se arrepintió, después pidió disculpas. No ha querido decir eso. Y ahora la Subcomisión de Acusaciones aprueba por 9 votos la acusación por traición a la patria contra Castillo. Lo único que logran, desde luego, es distraer la atención de lo importante, ¿no? Pero así son estos congresistas. Los que votaron a favor, los quiero enumerar: Marta Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García, que bajo has caído, y Alejandro Cabero, María Acuña, Alejandro Muñante y Wilson Soto. Hoy es 28 de febrero y se cumplen 26 años del asesinato de Olof Palme, el ministro sueco, el primer ministro sueco, que fue asesinado el 28 de febrero de 1986 a las 23 horas con 21 minutos, 11 con 21 minutos, en una calle de Estocolmo. Él salía de ver la película Los hermanos Mozart en el cine Grand, que estaba en el cruce de las calles Svagen y Tunnelgren, hoy llamada calle Olof Palme. Salía con su mujer, Lisbeth Palme, y fue asesinado por un pistolero enigmático que nunca se capturó. Dicen que no hay crimen perfecto. Bueno, pues este fue un crimen perfecto. El crimen de Olof Palme. Olof Palme fue
2 veces primer ministro, era primer ministro cuando fue asesinado, y fue un hombre de izquierdas de verdad, perteneciente al Partido Socialista Sueco. Fue un defensor acérrimo de los derechos humanos, de la paz mundial y un amigo del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo. En 1968 él había participado en una manifestación antinorteamericana junto al embajador de Vietnam del Norte. Marchó con una hoguera en contra de los bombardeos norteamericanos sobre Hanoi y legisló de un modo progresista y estupendo en relación a derechos de trabajadores y de mujeres. Asesinado impunemente hace 26 años. Bien, comentarios de libros. 2 comentarios breves de libros. Aquí tengo el libro que siempre se comenta, y últimamente ha sido comentado. Carmen McEvoy lo ha citado a su autor, ¿no? A Víctor Andrés Belaúnde, La realidad nacional. Víctor Andrés Belaúnde fue un enemigo de la dictadura de Leguía, que duró 11 años, o sea, un añito más que la dictadura de Fujimori, que duró 10. En realidad duró 8, porque fue dictadura desde el año 92, aunque él tuvo rasgos autoritarios desde el año 90, pero en fin. Y Víctor Andrés Belaúnde dice: con la dictadura de Leguía, el Perú atraviesa la tercera crisis de su historia, en trágico contraste con la artificiosa y efímera prosperidad material. Fíjense el parentesco, fíjense cómo estas palabras publicadas en 1931, parecen escritas hoy. El Perú, en trágico contraste con la artificiosa y efímera prosperidad material, el país marchaba al abismo. El Perú del año 79 al 83, se refiere a la guerra con Chile, agonizaba en un mar de sangre. El Perú del 19 al 30, con Leguía, se debatía en un mar de fango. Al dolor, gran maestro para hombres y para pueblos, reemplazó la ilusión de la prosperidad, la voluptuosidad sibarita. El país ha presenciado año tras año la quiebra de sus instituciones y la insignificancia de sus hombres. La guerra del Pacífico liquidó nuestra riqueza material. La tiranía de Leguía parecía haber agotado nuestra capital moral. Para la recreación de la riqueza material basta el trabajo, el libre juego de los intereses individuales y un mínimo de orden político. La restauración del capital espiritual, fíjense, la restauración del capital espiritual supone un milagro de entusiasmo, de esfuerzo y de cohesión colectivos. Claro, cuando te matan el alma, cuando alguien destruye las instituciones, cuando alguien eviscera a un país, cuando alguien arrasa con las esencias de la democracia, la reconstrucción es difícil. Y eso es lo que nos pasó con el fujimorismo. El fujimorismo no solo hundió a los partidos, hundió el país, hundió la identidad del país, hundió lo más elemental. Bien, yo creía ser un hombre triste hasta que conocí a Juan Gonzalo Rose. Y Juan Gonzalo Rose, en una entrevista que me dio alguna vez, me terminó de encandilar, este gran poeta. Yo le pregunté: Juan Gonzalo, pero, digamos, ¿no combate la depresión cuando lee algo favorable a usted, cuando los críticos hablan bien de sus libros, cuando alguien lo elogia? Y me dijo: no, yo cuando leo algo así, siento que esa persona no soy yo, que es un tercero que no conozco. Y quiero leer de Juan Gonzalo Rose, poeta que tenía un puestito en el Instituto Nacional de Cultura, un puestito de así, chiquito, con un sueldito. Llegaron los apristas el 80 al poder, el primer Alan García, y lo votaron, porque Juan Gonzalo, en fin, la leyenda urbana, la leyenda negra, dice que Juan Gonzalo fue protagonista de una anécdota célebre. Dicen que una vez Aya de la Torre se encontró con Juan Gonzalo en un café por ahí
Y le dijo, yo te conozco, tú has ido a Presta. Y Juan Gonzalo le dijo, tú también. Cuando Víctor Raúl de la Torre ya se había convertido en un hombre muy conservador y casi de derechas, ¿no? Y que Juan Gonzalo había sido en su juventud aprista. Quiero leer Las cartas secuestradas de Juan Gonzalo Rose para terminar este lunes tan agitado. Tengo en el alma una baranda en sombras. A ella diariamente me asomo, matutino, a preguntar si no ha llegado carta. Y cuántas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada. Una carta, que me escriba una carta quien me hizo los ojos negros y la letra gótica. Que me escriba una carta aquella amiga analfabeta de pasión cristiana. Duraznos de mi tierra, que me escriban. Vientos los de mi rambla, que me escriban. Y redacte una carta pequeña, mi hermana abecedaria y pensativa. Muertos los de mi infancia que se fueron, dormidos entre el humo de las flores, novias que se marcharon bajo un farol diciendo eternidades, amigos hasta el vino torturado. ¿No hay una carta para Juan Gonzalo? Si no fuera poeta, expresidiario, extranjero hasta el colmo de la gracia, descubridor de calles en la noche, coleccionista de apellidos pálidos, quisiera ser cartero de los tristes para que ellos bendigan mis zapatos. El día que me muera en una piedra, el día que navegue en una cama, desgarren mi camisa y en el pecho, manos sobrevivientes que me amaron, entierren una carta. Hasta lunes.